Fenomenología y literatura, un ensayo de Peyman Bahavzadeh. Cuando Edmund Husserl lanzó originalmente su fenomenología en 1900 y la repensó 2 veces más a medida que se radicalizaban sus preguntas centrales, no tenía forma de imaginar los vastos potenciales de su filosofía. Por supuesto, el impulso hacia las cosas mismas sigue siendo la expresión universal de la fenomenología. Este impulso sirve como su objetivo más profundo y elusivo, ya que nos permite ver el mundo, al menos durante la duración del epoqué, tal como es en su facticidad, es decir, despojado de los valores históricos y las construcciones culturales vinculadas al mundo. En 1927, el protegido creativo de Husserl, Martin Heidegger, una figura que se eleva como un erudito estelar por derecho propio, que transformaría el curso futuro de la filosofía occidental en las décadas venideras, reformuló el ego trascendental de su mentor en el contexto específico del Dasein, repensando así radicalmente el concepto de ser, incomprendido durante mucho tiempo, cuando el Dasein, la entidad para la cual el ser es un problema, se entiende en términos de su comportamiento hacia la muerte. El ser se revela en términos de tiempo o, para adelantarnos a las ideas del último Heidegger y expresarlo a través de una perspectiva histórica, el ser se revela en términos de desocultación según los principios de las épocas, cada una identificada a través de su referente supremo. De mi ser está siempre aquí, Sein, situado y actual, también está presente ahí, proyectado y posible también. Más alto que la actualidad es la posibilidad, escribe Heidegger en Ser y Tiempo. Podemos entender la fenomenología únicamente si la consideramos una posibilidad. Entre muchos otros vínculos, la noción de posibilidad de Heidegger pone al desnudo la profunda conexión de la fenomenología con la literatura. Aunque este último término sigue siendo insostenible, fenomenológicamente hablando, ya que la designación literatura equivale a una categoría impuesta del griego acusación, la de narrativa, habla, lenguaje, cuyo modo de revelarse como la literatura pende solo del prejuicio recibido por una comunidad como un profundo acuerdo común. Hermenéutica. Para citar a Hans Georg Gadamer, para consternación de los estudiantes de literatura que están acostumbrados, incluso antes de comenzar su investigación, a disponer de métodos como el psicoanálisis, la teoría estructuralista o la desconstrucción,
para descifrar obras literarias, el desmantelamiento de la literatura propiamente dicha es tarea de la fenomenología. Quizás este punto se comprenda mejor a través del pensamiento postmetafísico de Heidegger. Si desde Platón la filosofía occidental se ha guiado por la idea de asegurar los fundamentos del pensamiento que producirán medidas normativas y pasos metodológicos para dominar la falta de ocultación del ser, de acuerdo con los principios a priori de inteligibilidad en cada época, un modo de investigación que ha sido llamado primera filosofía. Entonces, exponer la metafísica equivaldría al fin de la filosofía. Estos principios hegemónicos de inteligibilidad de época, pero fantásticos, los principios que gobiernan la actuación, para citar a Rainer Schurman, sirven para consolar el alma y consolidar la ciudad. Diferencia. El fin de la filosofía, sin embargo, requiere una desviación radical del pensamiento fundacional o fundamentalista. La extensión abierta del ser, ahora liberada de las expectativas normativas, solo permitirá una forma de pensamiento, la poesía. Para Heidegger, por tanto, la poesía no se refiere a un género literario, a palabras rimadas o rítmicas, ni a expresión artística de inspiración. En nuestra época, la poesía se convierte en pensar como tal. Es a través del pensamiento poético que el mundo se nos aparece, o para decirlo técnicamente, el mundo se fenomenaliza a sí mismo, sin tener en cuenta nuestras deficiencias epistemológicas, expectativas normativas o sensibilidades literarias. El surgimiento de lo nuevo en sus propios términos, en términos irreductibles a cualquier otro, toca profundamente no solo a los poetas y pensadores, sino también a sus compañeros en la extensa metáfora de Heidegger: naturaleza salvaje, guardabosques y leñadores. El acercamiento de Heidegger a las artes y la artesanía dentro de la obra del arte sigue el modo poético de revelar también, ya que los objetos de arte se destacan como las configuraciones materiales singulares de poiesis y techné, cosas que mantienen unido al mundo. La literatura, por tanto, solo puede entenderse con respecto a su conexión con el pensamiento poético, es decir, a la cuestión de si permite que lo posible emerja de lo actual. El lenguaje es la casa del ser. Heidegger, famosa declaración: ya no entiendo
como la base del pensamiento. El ser se revela a través del lenguaje. En la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, el ser que se puede entender es el lenguaje. Sí, el ser no es reducible al lenguaje, pero el lenguaje proporciona acceso al ser, tal como nos entendemos a nosotros mismos en nuestro ser, en el mundo. Por tanto, el lenguaje es siempre también el reservorio de la tradición. Aquí es donde se enfrenta el problema del círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico se refiere al acto de interpretación de la parte a través del todo, a través de la parte, ad infinitum. Pero esto no es necesariamente un círculo vicioso, ya que en cada interpretación, en la hermenéutica de Gadamer, lo nuevo se revela a través de nuestros actos interpretativos. La interpretación requiere inevitablemente que se interprete el texto, en nuestro caso la obra literaria, a través de la propia situación, a través de la propia arrogancia, ser y tiempo, o inserción, diferencia, o más tangiblemente a través del punto de vista de uno, término que utilizó el sociólogo fenomenológico Alfred Schulz para describir nuestro ser en el mundo históricamente específico, que las académicas feministas popularizaron sin citar la fuente original décadas después. Al interpretar la obra literaria, uno también siempre interpreta ya las propias ideas preconcebidas y prejuicios. De hecho, el propio yo a través de los horizontes de la comprensión de época, es decir, las sensibilidades, los valores y los modos de proyección. Ser y tiempo, que están disponibles para nosotros dentro de nuestra época. Al interpretar la obra literaria, lo que se logra es la autorreflexión, habilitada a través del acto hermenéutico. En resumen, todo entendimiento se convierte en autocomprensión. La obra de arte o la literatura frente a nosotros como misterio y por tanto incitando a la interpretación, tiene un lenguaje propio, un lenguaje que no es lingüístico. La interpretación así captada permite el advenimiento de lo nuevo, de lo ordinario, a medida que nuevas lecturas posibles crecen y cubren las lecturas más antiguas y santificadas que en el razonamiento de una determinada escuela literaria constituyen una obra de arte o literatura o un conjunto categórico de ellas como canónico. Lo que esto implica es que no todos los círculos hermenéuticos son viciosos. La interpretación revela la ilusión de significado, uno de los modismos occidentales más profundos o koiné, según el más grande filósofo hermenéutico vivo,
Gianni Battimo. En una época en la que todo lo sólido se desvanece en el aire, el manifiesto comunista, cuando el ser está más anclado en un referente supremo, o más exactamente a un fantasma, la interpretación se convierte en vocación nihilista. Al tratar de aferrarse a este engaño de larga data, las ciencias sociales positivistas u objetivistas mantienen el concepto de significado anclándolo a hechos sólidamente establecidos, extraídos a través de métodos predeterminados. Lo que señala Battimo es que estos hechos no solo están abiertos a la interpretación, son interpretaciones en sí mismas y por sí mismas, porque el modo de revelar estas verdades autoproclamadas ya está determinado por la metodología que ha enmarcado al mundo en una determinada manera eclipsando así otras posibles interpretaciones. Parafraseando la declaración de Nietzsche en The Gay Science, no hay hechos, solo interpretaciones, y eso también es una interpretación. Con el agotamiento del ser en la era postmoderna, la diversidad de interpretaciones socava la verdad. Cuando la verdad ya no puede ser mantenida como un hecho, como predada, emergen las pretensiones de las artes y la literatura de obtener la verdad. En la obra de arte, la verdad se revela sin anclarse a un fantasma y antes de retirarse a la luz de una nueva interpretación. Los poetas de época, aquellos que capturan la esencia del tiempo en su obra, permiten que se revele la verdad de su época. Debido a la diversidad de nuestra época, esta verdad es inevitablemente cuestionada. De ahí la necesidad de reinterpretación y contrainterpretación. La poesía comprendida correctamente hace brillar la verdad, sostiene Battimo, y lo consigue montando la obra, enmarcando la verdad de trascendental, enmarcando la verdad de la manera que es exclusiva de la obra. El significado de la obra literaria o de la obra de arte ya no está ligado a la verdad trascendental o fundamental de una época a través del trabajo, es decir, los mundos del mundo. ¿Cómo se transmite el idioma? El estudiante de literatura probablemente diría a través del medio comúnmente entendido de recursos literarios, pero la metáfora, el símbolo, la alegoría y otros instrumentos similares no son dispositivos fenomenológicamente, no son medios para un fin, no son utensilios que yacen ociosamente en una caja de herramientas literarias, listos para las hazañas intencionales de un genio literario o significados fantasmales. Ha pasado mucho tiempo desde que el estructuralista Roland Barthes declaró la muerte del autor, y sería mejor no molestar a los muertos. En el momento presente, el significado se expone como el profundo, pero insostenible prejuicio de la era metafísica. Esto nos deja apreciar
las maravillas del ser en el lenguaje. Hay algo extrañamente familiar en ello. En palabras de Rainer Schulman, en la orilla de un lago rodeado de pinos, digo, este lago está rodeado de pinos. Tan pronto como se pronuncian las palabras, se pierde la inmediatez. Donde quiera que mire, las palabras ya están ahí. El técnico se regocija con esto. Con las palabras organiza, transforma y fabrica lo que llama el universo de las cosas. Praxis, página 52. Insertado en un mundo que ya está establecido a través de las palabras, puedo remontar el mundo a la experiencia originaria. Pero ¿cómo? Los símbolos, estas palabras plenarias, me permiten acceder. Toman la palabra común y la hacen poco común, llevando así al oyente a un mundo diferente, al sancionado por las convenciones recibidas. Los símbolos abren la diferencia dentro de las palabras y lo hacen mediante la recolección de significado, y así nos llevan de lo ordinario a lo sagrado. El símbolo es la palabra o un sustantivo, a diferencia del mito, que es un elemento, una alegoría, que alude a lo no dicho, una metáfora que se anula a sí misma para establecer significados distintos al literal, o analogía, cuyo doble sentido se construye artificialmente. Por lo tanto, la región del lenguaje cuya estructura está determinada por el doble sentido y el misterio es el símbolo. El ser se revela a sí mismo a través de símbolos en el lenguaje. Y la referencia aquí es, por supuesto, a la diferencia ontológica de Heidegger. La diferencia entre el ser y los seres, entidades. La literatura, así entendida, es la morada del símbolo, el nodo a través del cual la diferencia ontológica se revela y se mantiene unida en una configuración específica hasta nuevo aviso. La literatura destaca como aquello que es superior, la posibilidad de fenomenalizar el mundo a través de la mirada literaria, el nodo a través del cual la diferencia ontológica se revela y se mantiene unida en una configuración específica hasta nuevo aviso. La literatura destaca como aquello que es superior, la posibilidad de fenomenalizar el mundo a través de la mirada literaria, el nodo a través del cual la diferencia ontológica se revela y se mantiene unida en una configuración específica hasta nuevo aviso. Punto.